Bienvenidas y bienvenidos a esta quinta lección del curso cómo explicar la muerte a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes. Y la lección de hoy básicamente es comprender el proceso del duelo, por un lado, y luego el proceso hasta que nos resituamos en la nueva realidad, porque es un proceso, es decir, cuando se muere alguien importante no es, vale, ya lo he entendido y ya está, ya nos resituamos todos y ya está. No, es todo un proceso que implica un tiempo. Y este proceso tiene unas fases, y si conocemos estas fases el proceso será mucho más fácil de pasar, mucho más fácil de entender, mucho más fácil de ubicar. Yo quiero remarcar que estas fases no las atravesamos de una forma lineal, es decir, no atravesamos la fase número 1 para entrar en la 2 y ya nunca más volveremos a la 1, esto no es cierto. Atravesamos la 1, entramos en la 2, volvemos a un rato a la 1, regresamos a la 2, volvemos durante unas horas a la 1, estamos más días en la 2, pasamos momentáneamente en la 1 y entonces sí, ya volvemos a la 2 y nunca más volveremos a la 1. Y entonces un día hacemos una pequeña incursión en la fase 3, pero volvemos a la 2. Y así, es decir, que es un ir de fase en fase hasta que la fase a la que estamos entrando se convierte en la central y entonces descubrimos la siguiente. Pero a veces combinamos dos fases, lo digo, o tres fases, lo digo porque eso si no puede parecer que estamos retrocediendo y en realidad se trata de un proceso normal. Entonces, ¿cuál es el proceso del duelo? El proceso del duelo habitual tiene 5 fases. Estas 5 fases del proceso del duelo, no todo el mundo tiene que pasarlas todas, pero acostumbra a suceder. Entonces, la primera es la del shock emocional. Sufrimos un shock y en este shock, negamos esta realidad. Es una fase de negación absoluta. Esto no me está pasando. Ayer me dijeron que mi padre ha muerto, pero ahora cuando yo me levante y vaya al comedor estará allí. Esto fue ayer. Esto no puede ser verdad. Estamos en un shock que simplemente yo no puedo ubicar lo que me dijiste. Esta es la fase número 1. Luego hay una fase número 2 cuando te das cuenta que vas al comedor y al día que sea y tu padre no va a estar ahí, ¿eh? Es decir, sales del shock, sales de la negación y lo que ocurre es la impotencia, es la rabia, hay mucho dolor, hay mucha rabia. Y en este punto es importante ofrecer a los niños y a las niñas una forma para expresar esa rabia, ese dolor. Yo recuerdo una de las veces de los años cuando yo era profesor que uno de los niños de mi clase murió. Y tuvimos que hacer un trabajo profundo, todos los niños y las niñas de la clase, también los del ciclo, también los de la escuela, pero especialmente los de mi clase. Y ahí estuvimos, durante un cierto tiempo, abrimos una pared entera en la que íbamos colgando cosas que nos recordaba a nuestro compañero muerto, y cosas que le queríamos haber dicho y no le dijimos, y cosas que hubiéramos hecho distintas si hubiéramos sabido que las cosas irían de esta manera, y cosas que apreciábamos y le colgábamos poemas y dibujos, y alguna gente decía, pero ¿cómo hacéis cosas tan tétricas? ¿Cómo entráis en toda una pared de la clase con cosas de este niño y habláis de él y contáis cosas y te acuerdas cuándo? Pero es que los niños lo necesitaban, y necesitaban también tener un momento en que decíamos, ¿y queréis gritar un rato de sacar la rabia de encima? ¿Queréis pegarle unas palatadas al balón y el balón es la muerte y vais a sacaroslo de encima? Y ellos decían, ya lo creo, y no jugaban a fútbol, ¿eh? Jugaban a fútbol con 6 pelotas a la vez, porque lo importante era darle, ¡pásamela, pásamela, pásamela! Y claro que la pasaban y hacían pum, 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 pum. Y luego ya, cuando se calmaban, jugaban a fútbol normal, ¿no? Entonces, lo digo porque esta es una fase normal, que es la fase de la rabia, y a los estudiantes, a nuestros hijos, hay que darles permiso para que la saquen, para que la expresen en contextos seguros, porque si no, la sacarán agrediéndose entre ellos o agrediéndose a sí mismos, y eso no sería bueno. Por lo tanto, hay que buscar formas de resolver eso. Una vez que estamos, la siguiente fase, que una vez que la rabia la hemos trascendido, lo que viene a menudo es una negociación. ¿Qué hubiera pasado si él no se hubiera muerto, si yo me hubiera portado bien?
Hubiera sido distinto si yo hubiera sabido, y eso no es cierto. Pero es una negociación que los niños hacen y muchas veces los niños que tienen mentalidad más mágica, hasta los 7 años, dicen, si yo en vacaciones me hubiera portado mejor ese día que no me quise comer el arroz, mi papá no se hubiera muerto. Y entonces dicen, ahora voy a comerme todos los arroces y papá va a resucitar. O ahora voy a tirar mis juguetes y si yo tiro mis juguetes, papá volverá. Y están pactando mágicamente con los ángeles, con la divinidad, con las hadas, con los gnomos, con vete a saber qué, algo que no funciona. Y hay un cierto momento en que se rinden. Y en ese momento, cuando se rinden, les entra la cuarta fase, que es la tristeza. Aceptar que estoy triste. Aceptar que estoy triste porque nunca volverás a estar a mi lado. Que lo que viví, lo viví, pero no viviré cosas nuevas contigo. Sí con otras personas, pero no contigo. Y entonces hay que saber abrazar la tristeza y ubicarla ahí. Ubicarla ahí. Hay que trabajarla con los niños, con las niñas, para que sepan que esa tristeza, ¿cómo decirlo? Que vivirás otras cosas, pero no con esa persona, pero volverás a ser feliz. Pero hay que atravesar la tristeza. Y la quinta es aceptación. Aceptar que esa persona ha muerto. Y aceptarlo significa tener paz dentro de uno. Porque hay gente que confunde la resignación con la aceptación. Cuando nos resignamos, no estamos aceptando. ¿Cómo podemos ver la diferencia? Es muy sencilla. Cuando aceptas, tienes paz. Cuando te resignas, no hay paz, hay dolor. Dices que lo aceptas, pero tienes dolor. Y mientras tienes dolor, no hay aceptación. Cuando aceptamos que una persona tiene derecho, cuidado con lo que estoy diciendo ahora, cuando aceptamos cuando una persona tiene derecho a morirse cuando sea su momento, entonces comprendemos que lo único que podemos hacer es apoyarlo. Y lo que voy a decir tiene su sustancia, porque yo como padre o como madre, como profe, como profesora, tengo que dar apoyo a mis estudiantes, a mis hijos, a mis hijas, en la vida que les haya tocado. En la vida que les haya tocado, que no es la que me gusta. A lo mejor sí, pero a lo mejor no. A lo mejor un niño, una niña, tiene como misión en esta vida vivir unos ciertos años y morir relativamente joven. Y mi apoyo, o morir en la niñez, y mi función como padre, mi función como maestro es apoyarlo, es darle el apoyo para que pueda vivir esa vida. Y aceptar que me ha escogido como padre, me ha escogido como madre, me ha escogido como persona influente en su vida, para que yo le dé este apoyo. Por lo tanto, tengo que aceptar que cada persona, a veces yo lo explico, a los niños pequeños se lo explico con los yogures, les digo, mirad, los yogures tienen una fecha de caducidad, pero no caducan antes. No caducan antes. Por lo tanto, nadie se muere antes, ni nadie se muere después del momento adecuado. Y yo lo que tengo que hacer es aceptar que cada uno tiene su vida. Y ese sería el proceso del duelo. Pero luego, después del duelo, hay un último proceso de cómo situarnos en la nueva realidad. Básicamente, una vez que aceptas la pérdida, tienes que abrazar tus emociones, es esto lo que yo estoy sintiendo, y rehacer la cotidianidad sin el difunto. ¿Qué quiere decir rehacer la cotidianidad sin el difunto? Quiere decir saber que yo estoy viviendo y que ahora él o ella no va a estar presente, y resituarlo en mi corazón. Él está ahí presente, pero no en la realidad. Y me despido, y en otro momento vamos a seguir con la última lección.